En esta actividad lo que vamos a hacer es trabajar con los dos tipos de representación que venimos utilizando hasta las láminas anteriores. Es decir, vamos a componer la lámina por un lado con las vistas, con tres vistas del objeto a representar, y en otra parte, en la misma lámina, con la perspectiva isométrica del mismo cuerpo. Para ello, ustedes cuentan con un archivo PDF en donde están las dimensiones del objeto. Fíjense el detalle que las medidas, las dimensiones, las cotas que están en la perspectiva, que no la tienen que hacer en la perspectiva de la lámina, es decir, las cotas que están acá indicadas son para que ustedes puedan dibujar las vistas. Bueno, estas medidas, al observar que tienen todas dos decimales, se puede inferir que se trata de metros. Es decir, que está claro que un edificio, una construcción de 7 metros de ancho por 6 de metros de profundidad, para ser representado en una hoja 3 vamos a tener que hacer una reducción en su dibujo. Es decir, que vamos a tener que identificar, reconocer y pensar una escala de reducción a ver cuál es la más adecuada para el espacio que tenemos, que es nuestra lámina A3. Tenemos que pensar si será una escala 1 en 50, esto quiere decir 50 veces más pequeño que las medidas que están acá, 75 veces más pequeño, que sería 1 en 75, o tal vez 1 en 100, que yo creo va a ser la escala más adecuada para el dibujo de esta lámina. En la guía didáctica ustedes van a tener todos los pasos que tienen que seguir para hacer esto, y también el link o el modo de acceso a el archivo PDF donde están los datos del cuerpo de la lámina. También disponen en el aula virtual de otro archivo PDF en la parte de descargas, en donde se les muestra cómo va a quedar la lámina desde su composición. Es decir, que en este lado ustedes van a tener las tres vistas que se les pide, y en este lado van a tener la perspectiva isométrica. Si vemos el listado de actividades que está en la misma lámina, dice que debemos resolver las vistas indicadas en escala 1 en 100 utilizando las medidas del objeto dadas en el aula virtual. O sea, ahí se refiere al archivo PDF que les decía recién. Luego, resolver la perspectiva isométrica del cuerpo, que es esta, también en escala 1 en 100. Así que en este caso tenemos las vistas y la perspectiva, ambas en escala 1 en 100. Esto no necesariamente es siempre así. En este caso son iguales, puede darse que sean diferentes si es más conveniente. Luego de resolver las vistas, las debemos acotar solamente a las vistas, y luego a continuación ponemos los títulos indicados y por supuesto la escala utilizada, o sea el texto escala 1 en 100. Es importante que una vez que dibujamos la perspectiva, identificar, como siempre les digo, cuál va a ser la vista anterior, porque es la que nos va a determinar cuál va a ser la vista lateral izquierda o derecha que tenemos que elegir, y a partir de ahí también cómo es la vista superior resultante. Entonces ustedes, con los criterios que ya venimos viendo, sobre todo el apunte que se llama vistas de un objeto, que les recomiendo que lo lean con atención, van a identificar si esta será nuestra vista anterior o esta para la resolución de las vistas. Una vez identificada la vista anterior, la dibujamos, luego resolvemos la vista lateral izquierda, en este caso se le pide la vista lateral izquierda, y la vista superior. No hay que olvidarse de acotar el plano con las medidas reales y con los criterios que se vienen insistiendo en las láminas anteriores, es decir, un criterio de organización sobre cotas que no se repitan, cotas que no falten, que se agrupen y que muestren parciales y totales, uno a continuación del otro. Si vemos cómo puede quedar un plano terminado, este es un ejemplo de una resolución ya terminada. Acá se observa la perspectiva, acá se observan la vista anterior. Fíjense cómo hay de un lado y del otro acotación, porque son tantos los elementos que conviene poner de un lado y del otro, pero la cota total, por supuesto, está una sola vez, porque si no sería una repetición. En la vista superior, siguiendo los mismos criterios parciales y totales,
y parciales y totales. Por último, les quería recordar que en el caso de la perspectiva, siempre vamos a hacer, en el caso de la representación de las aristas ocultas, con línea 0,2,2. Es decir, una línea gruesa con trazos de más o menos 5 milímetros, con espacios de 1 a 2 milímetros, que van a demarcar todas aquellas aristas que están tapadas por las caras del mismo cuerpo, es decir, las aristas ocultas. Tienen también en el aula virtual, si tienen alguna dificultad para la comprensión del objeto, para imaginárselo en todo su perímetro, una animación del mismo objeto en donde se lo puede ver toda la vuelta en sus 360 grados, incluso en las distintas vistas, ¿no? En este caso ahí se vería cómo es la vista superior, una vista lateral y cómo sería una vista anterior de este objeto, para que lo consulten si lo necesitan.